Era incapaz de masticar. Su lengua era demasiado grande para su boca deformada, y la saliva caía constantemente sobre los ropajes reales bordados en oro. Tenía 4 años cuando lo coronaron rey de España, pero el niño que sostenían en el trono del Alcázar de Madrid no podía mantenerse erguido sin ayuda. Su cabeza se bamboleaba como la de un muñeco roto. Sus ojos perdidos miraban al vacío, y su mandíbula tan prominente que parecía a punto de desprenderse de su rostro. Los cortesanos se santiguaban en secreto. Algunos murmuraban que el diablo había maldecido a la casa de Austria. Otros susurraban que Dios castigaba los pecados de 16 generaciones de matrimonios entre primos y tíos. Su nombre era Carlos, Carlos II de España, y su cuerpo deforme era el mapa viviente de una dinastía que había apostado su sangre al poder y había perdido. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Carlos contaba la historia más terrible de la genética europea. Cada deformidad era una página del libro de cuentas de los Habsburgo. Cada convulsión, un recordatorio del precio pagado por mantener pura la sangre imperial. En aquel día de noviembre de 1665, cuando el niño de mandíbula monstruosa fue declarado rey de un imperio que se extendía desde España hasta Filipinas, nadie se atrevía a pronunciar la palabra que todos pensaban: maldito. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a una historia que comenzó mucho antes de su nacimiento. Una historia donde el amor era política, donde los matrimonios eran cálculos genéticos y donde cada unión familiar era una apuesta contra las leyes de la naturaleza. Carlos II nació el 6 de noviembre de 1661 en el Real Alcázar de Madrid, hijo del rey Felipe IV y de Mariana de Austria. Pero los nombres oficiales ocultaban una verdad más siniestra. Era el producto de la obsesión de una dinastía por mantener el poder en la familia. Su padre tenía 56 años, su madre 26, y entre ambos corrían los genes de 14 generaciones de matrimonios consanguíneos. Desde el primer día, los médicos de la corte supieron que algo andaba terriblemente mal. El niño no lloraba con fuerza. Sus gemidos eran débiles, como si hasta para expresar dolor le faltara energía. Su cabeza era desproporcionadamente grande, su frente abombada, y cuando abrió los ojos, su mirada era la de alguien que observaba el mundo desde muy lejos. Los cronistas de la época describen un parto difícil, una criatura que parecía luchar contra la vida desde el momento mismo de nacer. Mariana de Austria, al ver por primera vez a su hijo, preguntó en voz baja si era normal. Nadie tuvo valor para responderle con honestidad. Era heredero al trono más poderoso de Europa, pero también era la consecuencia más visible de que los Habsburgo habían jugado con fuego y se habían quemado. Durante los primeros meses, Carlos no desarrolló los reflejos normales de un bebé. No seguía objetos con la mirada, no intentaba agarrar lo que le ponían en las manos, no sonreía. A los 6 meses, cuando otros niños comenzaban a sentarse, él aún no podía sostener la cabeza. Sus convulsiones eran frecuentes, sus gritos desgarradores, y su cuerpo parecía rechazar el alimento. Los médicos del Rey Sol, Luis el XIV de Francia, que habían sido consultados en secreto, enviaron un informe confidencial. El niño presenta signos de degeneración hereditaria extrema. Su supervivencia es incierta, su capacidad intelectual dudosa. Pero para la corte española, admitir la verdad era imposible. Este niño deforme era el futuro de un imperio. Su padre, Felipe IV, murió cuando Carlos tenía solo 3 años, dejando el trono a una criatura que aún no había aprendido a caminar. La regencia cayó en manos de su madre, Mariana de Austria, quien se encontró gobernando el mayor imperio del mundo mientras criaba a un niño que muchos consideraban un monstruo. María de Austria no era madre, era guardiana de un secreto de Estado. Cada día pasaba horas en la habitación de Carlos,
observando cómo su hijo luchaba contra un cuerpo que lo traicionaba. El niño no hablaba, apenas balbuceaba sonidos ininteligibles. Sus piernas eran tan débiles que no podía sostenerse en pie, y sus brazos temblaban constantemente. La reina madre implementó un protocolo estricto. Solo los médicos más discretos podían examinar al rey niño, solo las nodrizas más leales podían alimentarlo, y solo los cortesanos más fieles podían verlo. Pero los rumores se filtraban como agua entre los dedos. En los mercados de Madrid se hablaba del rey fantasma, en los conventos se rezaba por el niño maldito, y en las cortes europeas se especulaba sobre el monstruo de los Habsburgo. Carlos tenía 5 años cuando se hizo evidente que nunca sería un rey normal. Su mandíbula había crecido tanto que no podía cerrar la boca, su lengua colgaba constantemente, y había desarrollado una joroba que lo hacía parecer un anciano prematuro. Los ataques epilépticos eran cada vez más frecuentes, y durante las crisis, el niño se convulsionaba con tal violencia que había que sujetarlo para evitar que se lastimara. La corte desarrolló un lenguaje cifrado para hablar del rey. Su Majestad está indispuesto. Significaba que Carlos había tenido una convulsión. El rey descansa quería decir que estaba en estado semicomatoso. Su Majestad recibe en privado. Era el código para indicar que el rey no estaba en condiciones de ser visto por nadie. Pero lo más aterrador no era el estado físico del niño, sino su mirada. En los momentos de lucidez, Carlos observaba a quienes lo rodeaban con una expresión de comprensión dolorosa, como si entendiera que era diferente, que era observado con una mezcla de compasión y horror. Su cuerpo no le pertenecía, era propiedad del Estado, un recipiente defectuoso que debía conservarse para mantener la ficción de la continuidad dinástica. Cuando Carlos cumplió 18 años, la corte enfrentó una crisis sin precedentes. El rey había alcanzado la mayoría de edad, pero seguía siendo física y mentalmente incapaz de gobernar. Su cuerpo había crecido, pero de manera desproporcionada. Medía apenas 1,5 metros, caminaba con dificultad arrastrando los pies, y su aspecto era tan perturbador que los embajadores extranjeros enviaban informes detallados sobre su monstruosidad. Pero la ficción dinástica exigía que Carlos se casara y produjera un heredero. Era una misión imposible, pero políticamente necesaria. Las negociaciones matrimoniales fueron las más delicadas de la historia diplomática europea. ¿Qué princesa estaría dispuesta a casarse con el monstruo de Madrid? La elegida fue María Luisa de Orleans, sobrina del rey Luis XIV de Francia. Tenía 17 años, era hermosa, inteligente y completamente ignorante de la realidad del hombre con quien iba a casarse. Los retratos oficiales de Carlos habían sido hábilmente retocados para ocultar sus deformidades más evidentes. Cuando María Luisa llegó a España, en 1679, su primer encuentro con Carlos fue traumático. El rey, vestido con sus mejores galas, intentó recibirla con cortesía, pero su aspecto era tan impactante que la joven princesa no pudo ocultar su shock. Carlos no podía hablar claramente, caminaba arrastrando los pies, y su mano temblaba tanto que apenas pudo besar la de su prometida. La boda se celebró con gran pompa, pero la noche de bodas fue una pesadilla. Carlos, a pesar de sus 20 años, tenía el desarrollo sexual de un niño. Su cuerpo deformado no era capaz de cumplir con las expectativas matrimoniales. María Luisa, educada en la refinada corte francesa, se encontró casada con un hombre que no podía comunicarse con ella, que sufría ataques epilépticos nocturnos y cuyo aspecto la llenaba de una mezcla de compasión y repulsión. La joven reina intentó adaptarse a su nueva vida, pero la situación era insostenible. Carlos la seguía por el palacio con una devoción patética, balbuceando palabras incomprensibles de cariño. Ella, por su parte,
desarrolló una tolerancia melancólica hacia su marido, tratándolo más como a un hermano enfermo que como a un esposo. Durante 10 años, María Luisa de Orleans vivió la paradoja más cruel de la realeza: ser reina de España, pero no poder ser madre. Su cuerpo era perfectamente capaz de concebir, pero Carlos era físicamente incapaz de consumar el matrimonio de manera efectiva. Los médicos de la corte, en informes secretos, describían al rey como impedido por naturaleza para la procreación. La presión sobre la pareja real era inmensa. Toda Europa esperaba noticias de un embarazo que nunca llegaba. La reina madre, Mariana de Austria, organizó novenas interminables, peregrinaciones y hasta consultó a curanderos gitanos en busca de algún remedio milagroso. Pero Carlos seguía siendo el mismo niño asustado en el cuerpo deforme de un adulto. María Luisa desarrolló una profunda depresión. Pasaba días enteros en sus aposentos, negándose a recibir visitas, escribiendo cartas desesperadas a su familia en Francia. En una de ellas, conservada en los archivos del Louvre, escribió: «Mi vida es una prisión dorada, donde soy guardiana de un secreto terrible. No puedo ser esposa, no puedo ser madre, apenas puedo ser humana». Los rumores sobre la impotencia del rey circulaban por toda Europa. En Versalles, Luis XIV recibía informes regulares sobre el estado de su sobrina y la imposibilidad de que España tuviera un heredero Habsburgo. En Viena, el emperador Leopoldo I, primo de Carlos, comenzaba a calcular sus derechos sucesorios. En 1689, después de una década de matrimonio estéril, María Luisa murió repentinamente. Oficialmente, fue víctima de una enfermedad intestinal, pero los rumores hablaban de suicidio. Su cuerpo fue encontrado en sus aposentos, pálido y sereno, como si finalmente hubiera encontrado la paz que no pudo tener en vida. Carlos lloró durante días la muerte de su esposa. A pesar de la disfunción de su matrimonio, había desarrollado por ella un apego infantil y desesperado. Su llanto era desgarrador, los gemidos de un niño que no comprende por qué su juguete favorito se ha roto. En 1698, cuando Carlos tenía 37 años, toda Europa sabía que el fin estaba cerca. El rey ya no podía caminar sin ayuda. Había perdido la mayoría de sus dientes, y sus convulsiones eran tan violentas que había que sedarlo constantemente. Su segunda esposa, Mariana de Neoburgo, había asumido de facto las funciones de regente, pero su poder era limitado. Las cortes europeas comenzaron a dividirse la herencia española antes incluso de que Carlos muriera. Luis XIV reclamaba derechos para su nieto Felipe de Anjou. El emperador Leopoldo I defendía los suyos propios, y Inglaterra y Holanda maniobrarían para evitar que el imperio español cayera en manos de Francia o Austria. Carlos, en sus momentos de lucidez, era vagamente consciente de que su muerte desataría una guerra continental, pero su capacidad de comprensión era limitada. Pasaba días enteros en un estado semicomatoso, murmurando palabras incomprensibles, acariciando a sus perros. El 20 de septiembre de 1700, Carlos sufrió una convulsión más violenta que las anteriores. Su cuerpo se contorsionó con tal fuerza que se dislocó el hombro. Cuando recuperó la conciencia, ya no pudo volver a incorporarse. Desde ese día, el último Habsburgo español permaneció postrado en su lecho, esperando la muerte. Los médicos que lo atendieron en sus últimos días dejaron testimonios escalofriantes. Su Majestad no es ya un hombre, sino un conjunto de huesos y piel mantenidos unidos por la voluntad divina, escribió el doctor Gélin. Su respiración es trabajosa, sus gemidos constantes, y su mirada parece perdida en un lugar que solo él conoce. El 1 de noviembre de 1700, Carlos II murió en el Real Alcázar de Madrid. Tenía 38 años, pero su cuerpo había envejecido como el de un hombre de 70. Sus últimas palabras, según los testimonios,
fueron apenas un susurro: madre. La autopsia, realizada por los médicos de la corte, reveló la magnitud del desastre genético que había sido Carlos II. El informe médico, conservado en los archivos del Alcázar, describe un cuerpo que parecía pertenecer a una criatura de pesadilla más que a un ser humano. Su corazón tenía el tamaño de una avellana. Sus pulmones estaban llenos de pus. Su estómago era una masa ulcerada y sus intestinos habían adquirido un color negro verdoso. Pero lo más impactante era el estado de su cerebro. El cráneo contenía apenas un puñado de masa cerebral flotando en un líquido fétido. Los médicos concluyeron que Carlos había vivido 38 años con un cuerpo que, médicamente, debería haber muerto en la infancia. Su supervivencia era, en cierto modo, un milagro, pero también una maldición. Había sido mantenido con vida no por voluntad propia, sino por las exigencias de un sistema político que necesitaba un rey, cualquier rey, para mantener la ficción de la continuidad dinástica. Con la muerte de Carlos II se extinguió la rama española de los Habsburgo. El imperio que había dominado Europa durante 2 siglos se fragmentó en una guerra que duraría 14 años y cambiaría para siempre el equilibrio de poder continental. La historia de Carlos II no es solo la tragedia de un hombre deformado, sino el espejo de una dinastía que se autodestruyó por su obsesión con la pureza de sangre. Durante 16 generaciones, los Habsburgo se habían casado entre primos, tíos y sobrinas, creyendo que así preservarían su derecho divino a gobernar. Lo que consiguieron fue crear un monstruo. Los estudios genéticos modernos han confirmado lo que los médicos del siglo XVII solo podían intuir. Carlos II tenía un coeficiente de consanguinidad tan alto que, genéticamente, era más el resultado de la multiplicación que de la suma. Su árbol genealógico era más una línea recta que una estructura ramificada, sin voz, sin fuerza, sin esperanza. Carlos había vivido una vida que no era vida, sino espectáculo. Su cuerpo no le pertenecía. Era propiedad del Estado, un recipiente sagrado que debía preservarse independientemente del sufrimiento de quien lo habitaba. Cada día de su existencia había sido una victoria de la voluntad política sobre la naturaleza humana. Pero quizás lo más terrible de la historia de Carlos II no fueron sus deformidades físicas, sino su soledad existencial. Rodeado de cortesanos, médicos, esposas y madres, vivió y murió completamente solo. No tuvo amigos, no conoció el amor, no experimentó la alegría. Su única compañía real fueron los perros de la corte, que lo querían no por lo que representaba, sino por lo que era, una criatura herida que necesitaba cuidado. Siglos después de su muerte, Carlos II sigue siendo una advertencia. Su historia nos recuerda que el poder absoluto, cuando se ejerce sin límites éticos, puede crear monstruos tanto morales como físicos. Los Habsburgo no solo corrompieron su sangre, corrompieron el concepto mismo de la humanidad. Esta es la historia de un rey que no era rey, de un hombre que no era hombre, de una dinastía que se suicidó por orgullo. Carlos II no fue el último Habsburgo español. Fue el primer experimento genético de la historia, un intento de crear un superhombre que resultó en la creación de un ser apenas humano. No era poderoso, era víctima. No era monstruo, era producto. Ya no quedaba nada del niño que había nacido en 1661. Ya no quedaba nada de la dinastía que había conquistado medio mundo. Solo quedaba el recuerdo de lo que sucede cuando el poder se cree por encima de las leyes de la naturaleza. Y aún hoy, cuando vemos sistemas políticos que se perpetúan a través de la herencia, cuando observamos élites que se casan entre sí para preservar su estatus, cuando presenciamos la corrupción que produce el poder sin límites, deberíamos recordar a Carlos II, porque su cuerpo deformado no era solo el resultado de la genética, sino el símbolo de una sociedad que había perdido el rumbo.
Esta es la historia de un rey que murió para que otros pudieran vivir, de un imperio que se desplomó para que otros pudieran nacer, de una dinastía que se autodestruyó para que el mundo aprendiera que el poder tiene límites. Y si no los respetamos, la historia se repite, y los monstruos vuelven a caminar entre nosotros. Si esta historia te ha impactado, comparte este mensaje para que la memoria de Carlos Seguin sirva de advertencia. Porque solo recordando los errores del pasado podemos evitar repetirlos en el presente.